Padre, gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, me pongo en tus manos. Quiero ser tu instrumento. Quiero ser tu boca, Señor amado. Espíritu Santo, acá estoy delante de ti, Señor amado, y quiero exponer, Señor amado, tu palabra, pero solo por tu gracia y por tu misericordia. Prospérala, Señor, prospera esta palabra hoy para gloria tuya y para bien nuestro. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y por esa dulce presencia de tu Santo Espíritu. La gloria para ti, pues, y el bien para nosotros, Señor. Amén. Voy a invitarlos, por favor, para que leamos en San Juan, capítulo 14. Vamos a leer inicialmente 2 versículos nomás. Juan 14, versículo 15 y 16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, promesa del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. De verdad que hablar del tema del Espíritu Santo es un tema complicado, o sea, tiene muchas aristas, tiene mucho por dónde caminar, pero enseguida sí creo que los hombres tenemos muchas limitaciones para hablar con mucha claridad y con mucha convicción acerca de las cosas espirituales, aunque nuestro Dios, Padre e Hijo también son espíritus. Hemos de pronto tenido una cercanía más con el Padre y con el Hijo a través de la palabra, y ya con Cristo estuvieron los apóstoles, compartió mucha gente, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, todo eso nos acercaron, pero hablar de las cosas espirituales siempre ha sido más difícil, porque son intangibles. Vamos a mirar con la ayuda del Señor cómo avanzamos, porque de verdad que no quiero hacer otra predicación más por llenar un espacio o por cumplir. Quiero más bien ser muy reflexivo acerca de hasta dónde nosotros hemos avanzado con la promesa del Espíritu Santo. Ese es el tema. O sea, hasta dónde cada uno de nosotros hemos avanzado con esa seguridad de que nuestro Señor Jesucristo fue quien nos habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué tan conscientes estamos siendo de esa promesa? ¿Qué tan comprometidos? Vamos a estar mirando y a la verdad sí quiero pasar por encima a algunas cosas, porque quiero más bien como sentar una base, como pararnos en cómo entender un poco mejor el tema. Les traigo también una comparación. Que el Espíritu Santo nos ayude. Creo que si nos disponemos vamos a estar más enriquecidos acerca de lo que es y lo que significa el Espíritu Santo en nuestras vidas, familias, congregación y en el mundo entero. Acabamos pues de leer el texto que dice, si me amáis. Hay un sí ahí. Si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos, o mis palabras, o la Biblia. Acá está hablando nuestro Señor Jesucristo.
Y dice, si me amáis y guardas mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre, a mi Padre, y Él os dará otro consolador. Él os dará otro consolador. Si seguimos leyendo el texto, pues es un texto muy rico de verdad en información, en palabras, y nos toca pues pasar muy despacio para poder ir digiriendo mejor este texto. Pero creo que en lo que hemos entendido de la palabra, que está diciendo que enviará a otro como Él. O sea, necesitaba nuestro Señor Jesucristo, igual que le pasó a Moisés cuando preparó a Josué, y cuando él ya partió, Josué estaba preparado y lo hablamos hace poco. Entonces acá está hablando de que no nos va a dejar huérfanos, que enviará a otro consolador. Y adicional a eso, pues vendrá ese otro consolador con distintas funciones, no con las mismas funciones de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco dice acá que va a estar por unos añitos, 33 años como estuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice que ese otro consolador estará con nosotros para siempre. Y eso es bien importante que nosotros empecemos a tenerlo bien claro. O sea que esa fue una promesa allá. Dice que cuando vendría estaría con ese otro, estaría con nosotros para siempre. En este pasaje encontramos una gran promesa para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y para todos los que en adelante amemos a nuestro Señor Jesucristo y guardemos sus mandamientos. Y aunque fue nuestro Señor Jesucristo quien dio esta promesa, quien dijo esta promesa allí, pues era eso, una promesa. Y una promesa se puede hacer, pero no hay un tiempo de cumplimiento. Regularmente en las promesas yo le puedo prometer a mi esposa cuántas cosas o a mis hijos. Otra cosa es cuánto tiempo y si son promesas que yo pueda realmente cumplirlas. Entonces, cuando está hablando de promesa, está hablando de algo que vendrá. ¿Sí? Le regalaré un carro, quiero casarme contigo, una promesa. Entonces, estas son las promesas. La diferencia está en que nuestro Dios siempre cumple con lo que promete y lo hace de la mejor manera. Siempre lo hace de la mejor manera. Pero creo que cuando alguien nos pregunte por la doctrina de la Trinidad, creo que este es un buen texto para poder iniciar un diálogo, para poder hablar a alguien acerca con esta porción bíblica, acerca de la Trinidad, porque acá en este texto está claramente expresada, está claramente informada acerca de la Trinidad de Dios. Y a la verdad tengo que confesar que en el tiempo que tengo, o quizás tenemos nosotros, los que estamos acá compartiendo, que hemos sido amplios en estudiar mucho acerca del Padre y de sus promesas, y del Hijo y de sus promesas, lo cual no es malo, es muy loable, ni más faltaba. Pero hoy sí creo, y es mi reflexión, es donde quiero llegar, porque siento que sí hemos quedado como cortos, como faltos en ese reconocimiento que todos nosotros le debemos de dar a todo lo que es el Espíritu Santo, todo lo que significa el Espíritu Santo para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia y para el mundo entero. Y en ese orden entonces es muy bueno, es muy deseable
que nos acerquemos más, que aprendamos más, que indaguemos más, que escudriñemos más acerca de este tema tan trascendental. Y pensando en esto, a través de toda la Biblia, y en especial en el libro del Génesis, nos encontramos al Padre muy activo. El Padre está muy activo en Génesis 1, en la creación. Allí vemos al Padre en Génesis 1:1, cuando nos dice la Biblia que en el principio creó Dios los creó el cielo y la tierra. Pero en el versículo 2 también nos dice que esa tierra que Dios había creado para el versículo 2 estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice que en esas condiciones en las que se encontraba la tierra, el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. Además, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice también en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a través de estos textos, vemos a la Trinidad juntos desde la creación. O sea, cuando Dios pensó en nosotros, ya estaba la Trinidad allá trabajando. Pero sí encontramos que a través del Antiguo Testamento vemos al Padre en constante acción y a los profetas hablando o profetizando acerca de la venida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, lo cual a su debido tiempo se materializó. Y esta llegada de nuestro Señor Jesucristo está suficientemente documentado a través de la palabra. También la ciencia ha investigado mucho, la historia, o sea, hay suficiente documentación para demostrar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Padre lo encontramos regularmente en el Antiguo Testamento, moviéndose, trabajando, pues a nuestro Señor Jesucristo lo encontramos principalmente en los Evangelios. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, inicia el libro otra vez hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Vuelve a hablar acerca de eso. Pero en el capítulo 2, versículo 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes en el mismo sentir, dice que hubo una manifestación gloriosa, y ahí empieza la historia del Espíritu Santo sobre la tierra. Entonces, como conclusión de esta reflexión acerca de la Trinidad, podemos decir que el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo forman la Trinidad, pero con distintas funciones. El Padre como creador y soberano del universo, nuestro Señor Jesucristo el Hijo como nuestro Señor y único Salvador, y el Espíritu Santo lo entendemos a través de la palabra como nuestro consolador y como nuestro ayudador, entre otras funciones que hace el Padre, que hace el Hijo y que hace el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos arrimamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos la venida del Espíritu Santo, entonces esa promesa de la cual empezamos hablando ya es promesa cumplida, promesa realizada. Y con esa promesa cumplida, ya realizada, entonces se completa, queda completo la manifestación de Dios al mundo. Lo que Dios necesitaba, quería, para mostrarse, para enseñarnos a nosotros, se manifestó al mundo, y lo último que hizo fue venir el Espíritu Santo a este mundo
y otra vez está bien documentado en los Hechos de los Apóstoles, principalmente, pero enseguida en las cartas y todo esto también se sigue hablando fuertemente acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios para nosotros los hombres ya hizo toda la tarea. Todo lo que usted y yo necesitábamos saber, todo lo que necesitábamos entender, Dios a través de tantos años, toda esa obra ya quedó concluida. Ahora, ¿de qué depende? Depende de que cada uno de nosotros, si Dios ya hizo su parte, ahora es que cada uno de nosotros hagamos nuestra tarea, cumplamos con lo que tenemos que hacer nosotros. Pero sigo pensando que la Trinidad de Dios y sus distintas promesas, sus atributos y su gran amor y cuidado que Dios tiene para con el hombre desde el inicio, se ha sobrado, se ha extralimitado en beneficios, en bendiciones para nosotros. Vemos que toda la creación de Génesis 1, Dios la hizo, todo lo que hizo, animales, el clima, el sol, la luna, el agua, toda esa creación está toda en favor del hombre. Dios es espíritu y no necesitaba de esas cosas, el oxígeno, el aire, no. Pero toda esa creación está en favor de nosotros los hombres. La venida de nuestro Señor Jesucristo siempre también fue en favor del hombre. Y la venida del Espíritu Santo igualmente es en favor del hombre. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, y toda esta documentación que tenemos a través de la palabra, no hay más nada por hacer. La tarea del Padre ya quedó concluida y todo está en favor nuestro. Y en el texto que leímos inicialmente, acerca de la promesa del Espíritu Santo, también dice en Juan 14:18 que nuestro Señor Jesucristo vuelve a decirle a sus discípulos: en poco tiempo voy a partir, en poco tiempo ya no me verán, pero no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Siempre está pensando en nosotros, siempre está pensando en estar al cuidado nuestro. Eso también lo vemos en el Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel a través del fuego y a través de la nube, cómo los cuidó y cómo los guió. Y todo esto lo que podemos también entonces nosotros ver es que a Dios le gusta la buena compañía. A Dios le gusta la buena compañía. Por eso Él no quiere que los hombres estemos solos. Y aquí quiero que no se me pierda un momento, porque me voy a entrar a detallar algo. Porque es que Dios no quiere que el hombre esté solo, y eso lo está haciendo desde el principio. No quiere que estemos solos ni en la tierra ni en el cielo. O sea, la soledad no es el diseño de Dios. Dios no quiere que el hombre esté solo ni en la tierra ni en el cielo. Esto es muy importante, pues, empezarlo a entender y tenerlo bien presente. Porque cuando leemos en Génesis 2, versículo 18, dice: y Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. A Dios no le gusta la soledad, a Dios no le gusta que nosotros estemos solos. Y allá en esa creación, y no fue porque Dios se hubiera equivocado, ni porque se le hubiera pasado ese gran detalle, más bien era que llevó a Adán hasta cierto punto para que Adán se diera cuenta que también necesitaba una compañía. Así como estaban las parejas de animales todas junticas, también Adán pudo entender, porque esa fue la exclamación de Adán: no sea yo pareja para el hombre. Entonces Dios, como Dios no quiere que el hombre esté solo,
Y eso fue lo que vio, lo que vio Dios, así lo dice. Y uno puede pensar y decir, pero bueno, pero tenía a Dios. Dios no bajaba y dice que caminaba por el Edén y hablaba con Adán y todo. Pues sí, o sea, esa era una muy grata compañía, era una tremenda compañía. Y acá podemos pensar muchas cosas. Pero si miramos, o más bien reflexionamos, entonces, pues Dios sigue siendo Dios, y Él es espíritu, y está en su trono, está en su reino. Quizás Dios estaba pensando que sí me tiene a mí, pero yo veo que no es bueno que el hombre esté solo, sin una compañía en el huerto. Entonces dice, le haré una ayuda idónea. El Señor empieza allá a mostrarnos que si tiene que ajustar lo que tenga que ajustar, será completando sus propósitos. Pero aquí dice, le haré una ayuda idónea, una compañera. ¿Para qué? Pues para que comparta con Adán todo el tiempo, para que tengan comunión y para que esté con él para siempre. Entonces me gusta lo que encuentro en la Biblia, porque Dios vio y va a tomar una decisión. Y la decisión que tomó va a sorprender gratamente a Adán. Va a sorprender gratamente a Adán. ¿Por qué? Porque le va a hacer una ayuda idónea, y como conocemos a Dios y sabemos de sus dones, de sus talentos, de sus atributos, de sus capacidades, y que Él es nuestro Padre eterno y que quiere lo mejor para nosotros, entonces, ¿qué podemos nosotros, qué estaba pensando Dios en ese momento? O sea, ¿qué pensamientos podía? Él dice pensamientos siempre de bien y no de mal. Y lo que finalmente Dios trabajó e hizo, y dice que trajo a la mujer. Entonces, Dios no se equivoca, nos equivocamos nosotros, fallamos nosotros. Pero yo personalmente estoy pleno y convencido de que Dios trajo la mejor ayuda que el hombre podía tener, lo mejor que necesitaba para sentirse acompañado, cómodo. Dios todo lo sabe, Dios todo lo entiende, y vio que la mujer era lo que el hombre necesitaba, y en adelante sería su ayuda idónea. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo está prometiendo la venida del Consolador? ¿Sí? Lo que veníamos hablando. Está diciendo, cuando dentro de poco me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al Consolador. Rogaré al Padre para que mande al Consolador. Volvemos a pensar entonces lo mismo, hermanos. O sea, decir, Jesús necesitaba irse, ya había cumplido su tarea, ya estaba terminando su ministerio, pero nos está otra vez diciendo, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré otro Consolador, otro como yo. Y seguramente o lo que encontramos más bien en la palabra es, porque la Trinidad es perfecta, completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cambian las funciones. Entonces, lo que vendría a ser el Espíritu Santo, como nos está prometiendo nuestro Señor Jesucristo, es lo que no hizo Cristo por algunas razones, eso es soberanía de Él, lo va a hacer el Espíritu Santo. Y esta es la promesa que a usted y yo el Señor también nos está dando. Es, al hombre le trajo la mujer lo mejor, le prometió, le dijo, no es bueno. Y no es bueno tampoco que Jesús se fuera y que no nos hubiera mandado su Santo Espíritu. Necesitábamos que viniera su Santo Espíritu. Necesitábamos esa compañía,
ese consolador, ese ayudador, ese consejero. Si la mujer fue bella, preciosa y hermosa y con unas capacidades tremendas iba a ser su ayuda idónea, tenía unas capacidades tremendas, porque la mujer, que es la ayuda idónea para el hombre, haría lo que el hombre no podía, el hombre haría lo que la mujer no podría hacer. Y en ese orden, Dios hizo la mujer y la hizo con una capacidad de procrear, de poder multiplicarse. O sea, hizo mujeres, no solamente hizo mujeres bellas, preciosas y hermosas, sino que las dotó con esa capacidad para que procrearan y para que se multiplicaran. Y en ese orden, en algún día, en algún momento de nuestra genealogía, aparecieron las mujeres, nuestras abuelas. Estamos hablando de la ayuda idónea, por lo tanto estoy hablando de las mujeres. Entonces, allá, en algún momento, en esa capacidad de procrear y de multiplicarse, aparecieron en nuestra genealogía nuestras abuelas. Abuelas que tuvieron a nuestros padres, que para nosotros fue una bendición, la asignación que Dios nos dio a través de nuestros padres, pero que nuestros padres también nuestras madres también tuvieron ese don de la procreación y de la multiplicación. Entonces llegamos nosotros a esta tierra. O sea, tenemos un fin, tenemos un propósito, tenemos una genealogía que viene desde nuestro Padre Celestial. Pero también en esto de la bendición de la procreación y todo, también llegaron nuestras suegras que tuvieron a nuestras esposas, a esas esposas bellas que amamos y que agradecemos a Dios porque se entregaron a nosotros. ¿Sí? Dios nos las prestó por un tiempo. A Adán seguramente se la entregó por siempre. Fue el pecado el que cortó ese tiempo, esa línea de tiempo. Pero a nosotros sí nos las presta por cierto tiempo. Dice, hasta que la muerte nos separe. Pero siguen siendo la ayuda idónea, y son la ayuda idónea porque es el diseño que Dios creó para el hombre y para la mujer. Pero esas esposas que también Dios le dio la capacidad de procrear y de multiplicarse, que son semejantes a Eva en la procreación, también nos dieron hijas. También nos dieron hijas que llenaron nuestros hogares de alegría. Y con estas hijas también nos dieron nietas. Y esas nietas llenaron también o trajeron otra bonita experiencia en nuestras vidas. Nos volvieron abuelos y eso es maravilloso. Y aún estas nietas, seguramente por la bendición de Dios, pues seguirán con nuestra genealogía adelante, y con la bendición de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios para que el hombre no esté solo fue traer esa ayuda idónea. Una mujer con esas capacidades para hacer lo que el hombre no podía hacer, y el hombre haría lo que ella no podía hacer. Pero ese es el diseño de Dios. Un padre, una madre para un hijo y una familia. Ese es el diseño de Dios. Pero desafortunadamente aquí nos toca poner una nota grande. Una nota grande. ¿Por qué nos toca poner una nota grande? Porque por causa del pecado y con el patrocinio de los gobiernos, por causa de la modernidad, por causa del libertinaje, porque la cultura es muy tolerante, por tantas cosas que ahora se justifican, el diseño de Dios está torcido. El diseño de Dios
lo está torciendo. Y no es culpa de Dios. O sea, Dios hizo las cosas conforme a su diseño y eso de verdad es lo mejor y más conveniente para nosotros. Nos prometió no dejarnos solos y nos dio a una esposa, a unos hijos, a unos padres, a una familia. Que la gente tuerza los principios de Dios no es culpa de Dios. Él nos dio el libre albedrío y nos lo sigue respetando. Cada cual entonces nos volvemos responsables delante de nuestro Dios. Pero ese es el diseño. Una mujer, un hombre, un hijo para un nuevo hogar. Ese es el diseño original. Ese es el diseño natural. Ese es el diseño perfecto. Y no hay otro que lo reemplace. La familia es el papá, la mamá y el hijo. Esa es la familia según el diseño de nuestro Dios y no hay nada que lo reemplace. Dios sigue siendo bueno, misericordioso y siempre está con planes de bien para nosotros. Les hice esta introducción acerca de la familia porque nuestro Padre, desde su reino eterno, y el Hijo, desde su ministerio acá en la tierra, ya estaba pronto a la partida, estaba terminando su ministerio, y ellos sabían muy bien lo que nosotros, lo que el mundo en adelante también necesitaríamos de una compañía. Y esa compañía, con seguridad, siempre vendrá de parte de Dios dándonos lo mejor. Y por eso yo creo que lo que nos está prometiendo, la promesa del Espíritu Santo, es lo mejor que el hombre podía tener en esperanza después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo mejor que nosotros podíamos anhelar. Aunque al Espíritu Santo no lo vieron los discípulos, tampoco lo hemos visto nosotros, pero sí hemos gustado de su presencia, de su consuelo, entre muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero sí lo que está claro es que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad divina que vino para morar, para llenar nuestras vidas. Él vino para estar con nosotros y dice nuestro Señor Jesucristo, para siempre. Esta pues fue la promesa que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos y dijo, y para todos aquellos que me amen y guarden mis palabras y guarden mis mandamientos. Dice que rogaría al Padre, ¿sí?, para que enviara otro como Él. Necesitábamos a otro consolador, con otras funciones, pero semejante al Hijo de Dios. Y por eso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con distintas funciones, pero supliendo nuestras nuevas necesidades, nuestras necesidades del momento. Siempre estaría o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo cuidando, mirándonos. Por eso nos dice la oración cuando los discípulos le hicieron al Señor, enséñanos a orar, dice que nos metamos al secreto, al lugar secreto, dice que Él está allí viendo, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y una cosa que sí también nos toca tener muy claro es que el Espíritu Santo es alguien, no algo. El Espíritu Santo es alguien, no algo. Ese alguien es una persona de la Trinidad. No es algo, no es una fuerza, no es una luz, no es una emoción, no es un mover,
no es un sentimiento, es una persona que produce cosas en nuestras vidas, en todos y cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener claro que si el Espíritu Santo es alguien y no algo, entonces es una persona que siente. Y si ese alguien está en nosotros, pues nosotros somos responsables de que lo hagamos sentir bien. Es nuestra responsabilidad. Ahora, en las últimas dos enseñanzas o reflexiones que traje a la iglesia, hablé acerca del tema de la fe, basado en Hebreos capítulo 11, haciendo énfasis en el versículo 6, que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos dice la palabra. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego hablé acerca de la santidad y hacía énfasis en Hebreos 12:14, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y como conclusión de estos dos temas, entonces decíamos que necesitamos tener suficiente fe para poder agradar a Dios, para poder agradar a Dios. Necesitamos suficiente fe. Y santidad, porque sin esta nadie podrá ver al Señor. Fe y santidad. Y cuando me propuse traer este par de temas, tenía la intención o la necesidad de llegar al tema del Espíritu Santo. Yo algún día pensé y dije, voy a tratar estos temas, voy a trabajar estos temas, pero para llegar al tema del Espíritu Santo, que quería estudiarlo más a profundidad. Ahorita creo que solamente le estoy informando cositas que de pronto en estos últimos días estaba estudiando acerca del tema del Espíritu Santo, pero estamos en deuda con el Espíritu Santo, estamos en deuda, y que Dios nos guarde y que el Espíritu Santo, por su gracia, amor y misericordia, pues nos permita o retomar o avanzar. Y si el quedado soy yo, hermano, pues le bendigo a usted, lo alabo, me gusta, me encanta. Compártanos entonces acerca de lo que usted sabe el tema del Espíritu Santo, porque de verdad que es una necesidad que el hombre tiene después de que nuestro Señor Jesucristo partió a esta tierra. El Padre seguramente con su palabra, con su ley, guardó al hombre hasta donde tenía él como autoridad divina, pero enseguida vino nuestro Señor Jesucristo y dice que todo se lo entregó al Hijo. Ahora el Hijo se fue y dice que todo se lo entregó al Espíritu Santo. Es quien opera en esta tierra hoy es el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo prometió y dice que estaría con nosotros para siempre. Entonces la necesidad de llegar aquí a este tema es por eso, porque si es quien está operando, porque nuestro Señor Jesucristo prometió que se iría, pero que mandaría al Espíritu Santo y que no nos dejaría huérfanos, que rogaría al Padre que nos enviara otro como Él, y ese otro como Él era el Espíritu Santo, con distintas funciones, y que estaría para siempre con nosotros, consolándonos. Mandaría al Consolador. Así dice, el Consolador. ¿Y qué será lo que hace un Consolador? ¿O por qué habla de Consolador? ¿Qué haría en adelante? O sea, ¿por qué ese título de Consolador? Pues podíamos pensar que los discípulos que ya tenían esa comunión con Jesús, que estaban arraigados con esa familiaridad con Él, pues al irse nuestro Señor Jesucristo iban a quedar muy aporreados. O sea, se iban a sentir huérfanos.
se iban a sentir solos y verlo partir de la manera que partió, seguramente se iban a sentir muy desconsolados. Necesitarían que viniera ese consolador para que prontamente hiciera la tarea que venía a hacer el Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, pero eso no fue la función ni la tarea del Espíritu Santo. Esas son las cosas que nos conviene mucho tener más claridad para nosotros, para poder compartir pues, con la gente que estamos constantemente en comunión con ellos. Entonces, si todo este tema de la Trinidad, si todo este tema de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, si todo esto de lo que está haciendo el Espíritu Santo, con toda su plenitud, nosotros con nuestra mente finita no alcanzamos a entender completamente lo que esto significa, eso no le quita el peso de gloria de lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por usted, por mí, por nuestra familia, por el mundo y demás. Pero dice que el Espíritu Santo es el consolador. También en Juan capítulo 14, versículo 26, nos dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Cuánto quisiéramos saber nosotros ahora qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Acá dice, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho, toda su palabra. ¿Cuánto quisiéramos nosotros saber ahora con claridad qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando con el mundo? O sea, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cuál es nuestro mañana? ¿Cuál es nuestro pasado mañana? Qué bueno que el Espíritu Santo, que para Él no hay secretos, nos revele, nos traiga revelación. Y bueno, sobre todo le pedimos que nos revele lo que realmente estamos urgidos de saber y de entender. Que nos acerque a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que tomará de lo mío y nos lo haría saber. Que nos acerque al Padre, porque igualmente escudriña lo más profundo, dice que aún lo profundo de Dios. Entonces dice que Él vendría también para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Pues necesitamos entender con claridad más qué es lo que esta palabra nos está diciendo. Que por más que la leamos, la meditemos, la estudiemos, siempre otra vez quedamos cortos ante tanta información tan valiosa, tan profunda, pero tan espiritual, porque viene de nuestro Dios, que es Espíritu. Ahora, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esto quiere decir que nunca podríamos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu Santo por el cual fue dada. O sea que si la palabra está escrita por hombres, sí, pero si de verdad nos concientizamos más y mejor del obrar del Espíritu Santo desde antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, entonces podíamos creer, comer, depender,
compartir la palabra con más autoridad, con más convicción, con mayor respaldo, con mayor seguridad. O sea, el gestor de la palabra, el autor, o el ingeniero, como sea, o sea, el maestro, quien nos puede iluminar para que nosotros entendamos mejor la palabra, será o es el Espíritu Santo. Entonces, podemos llegar a entender más a cabalidad a Dios, podemos entender más la Trinidad, podemos entender más el Espíritu Santo, podemos entender todas estas cosas que aún no entendemos. Dice que sí, pero dice que solamente o exclusivamente será a través del Espíritu Santo y no hay otra forma, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien escudriña todo. Dice, aún lo profundo de Dios. Lo que quiere decir que si el Espíritu de Dios está operando ahora ya en nosotros, entonces usted y yo ya podemos entender aún lo profundo de Dios, porque nos lo está transmitiendo quien inspiró la palabra, quien guió para que se escribiera, y dice que el Espíritu Santo es quien escudriña aún lo profundo de Dios. Esto es lo que dice Juan de alguna manera cuando dice, pero ustedes ya tienen el Espíritu con el que Jesucristo los ha consagrado. Dice que ustedes ya tienen el Espíritu con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcamos pues unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu nos ha enseñado. Entonces, hermanos, a este momento, en este tiempo, donde usted y yo pues ya deberíamos haber avanzado más de verdad, o sea, hay que reconocerlo, donde usted y yo ya deberíamos de haber avanzado más, pues ha estado dependiendo de nosotros. ¿Cuánto nosotros queremos avanzar más en el camino de Dios, en el comprender las Escrituras, en el entender, en que se nos sea revelado todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo, en que se nos recuerde toda la palabra, que nos enseñen cosas nuevas? Dependerá, pues, hermanos, de usted y yo, para que nosotros podamos seguir creciendo, fortaleciéndonos en ese gran propósito, en ese gran pensamiento que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer la verdad. Dice que nos va a guiar. Y con esto vemos una estrechísima relación, una comunión muy estrecha entre el Hijo que vino a darnos a conocer al Padre y el Espíritu Santo de la verdad. O sea, hay un trabajo en equipo muy completo, muy complejo. Si el Padre nos dio a su Hijo, aceptamos a su Hijo como nuestro único Señor y Salvador. El Hijo rogó al Padre para que enviara su Santo Espíritu. Si nosotros estamos metidos, creyendo y entendiendo cada día más ese mover de Dios, pues seguramente que todos los días vamos a crecer más y vamos a estar mejor cimentados acerca de la palabra de nuestro Dios, de sus promesas y de su cumplimiento. Fue el Hijo, pues, quien vino a darnos a conocer al Padre.
Nuestro Señor Jesucristo dice que vino a darnos a conocer al Padre, pero dice que es el Espíritu de verdad quien asienta, quien mete la palabra a lo más profundo de nuestro ser. Por eso está ese trabajo del Hijo y del Espíritu Santo, siempre en función, siempre pensando en que quieren lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Mi hermano, depende pues de nosotros, que nosotros podamos pues seguir avanzando. La palabra sigue estando acá. Afortunadamente en nuestro país, en nuestro medio todavía la podemos estudiar. Aprovechemos bien el tiempo, como dice la palabra, hermanos, y tenemos todavía mucho por escudriñar, tenemos todavía mucho por entender. De verdad que el tema del Espíritu Santo es un tema complejo. ¿Qué hombre puede tener la última palabra en esto? La pastora Arely nos hablaba hace 8 días que Dios es quien tiene la última palabra y es en todo. La enseñanza, Dios tiene la última palabra. O sea, ¿qué tiene para nosotros? O sea, ¿hasta dónde queremos avanzar? Permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Él quiere hacerlo y lo hará de la mejor manera, siempre en bien nuestro. Voy a invitarlos para que oremos un momento. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das lo que no merecemos y no nos das lo que merecemos. Señor, que esta tu palabra, Señor amado, sea viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, y que penetre, Señor amado, hasta lo más profundo de nuestro ser. Seamos pues edificados, consolados, confortados, animados, Señor, pero sobre todo, Señor amado, que tengamos la convicción y la determinación de avanzar. Tú tienes más por darnos que nosotros por pedirte, pero necesitamos avanzar, Señor, y en este avanzar en tu camino, porque tú eres el camino, tú, Señor amado, con tu Santo Espíritu nos llenarás de iluminación y empezaremos a entender, Señor amado, lo que hasta ahora no hemos entendido. Nos recordarás las cosas que ya hemos aprendido y se nos han olvidado, pero nos recordarás. Gracias a ti, Espíritu Santo, que nos ayudas a orar, a rogar a nuestro Dios como conviene. Queremos hacerlo a tu manera, respetando tus diseños, Señor. Dios, la honra y la gloria siempre han sido para ti y serán para ti, pero el bien, Señor, es siempre para nosotros. Te bendecimos, te exaltamos en este día, Señor. Bendícenos con tus bendiciones, Señor amado, eternas. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos, hermanas. Hasta la próxima.